Bueno, hola otra vez. Vamos a terminar de ver lo que nos queda de la dinámica del movimiento circular, ¿vale? En este caso vamos a hablar sobre un móvil que se mueve sobre una curva, ¿vale? Vale, lo primero de todo, lo más importante para poder entender la base, ¿vale? Cuando yo tengo un móvil que se mueve sobre una curva, que típicamente para nosotros va a ser un coche, yo tengo un cuerpo como este, ¿vale? Que va a generar un movimiento de este estilo, ¿vale? Para nosotros siempre va a ser, o casi siempre vamos a tomar como si fuese un círculo el que va a generar, ¿vale? Una curva es en realidad un círculo que no se cierra, ¿vale? Pero bueno, para nosotros vamos a considerar que tuviésemos esta situación de tal manera que hay que entender que hay una aceleración que permite que haya ese giro. Esa aceleración es siempre hacia adentro del círculo y es la aceleración normal, ¿vale? Esto en realidad venimos hablando de ello desde que mencionamos en el tema pasado el movimiento circular uniforme, que es el tipo de movimiento que nosotros vamos a asumir que siempre lleva un cuerpo de este estilo. Total, que hay que acordarse que se genera una aceleración normal hacia el centro, ¿vale? Hacia el centro de la circunferencia. Muy importante, ¿vale? Esta aceleración normal pues será la consecuencia de una serie de fuerzas que serán, bueno, el sumatorio de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Esta será esa aceleración a partir de ahora o para este tipo de movimientos, ¿vale? Bien, vamos a ver dos casos principales. El primero, un cuerpo sobre una trayectoria plana, ¿vale? Y luego un cuerpo que hace una curva sobre una trayectoria con peralte, ¿vale? Un peralte es como una inclinación, como si fuese sobre un plano inclinado, ¿vale? En general, yo esto, que aquí lo tengo como con un dibujito de un coche, que esto está copiado de los apuntes literal, ¿vale? Yo puedo plantearlo como si fuera un cuerpo típico de un problema, así, porque a efectos prácticos es lo mismo. Si yo miro un coche de frente, pues hacia abajo tengo el peso, hacia arriba la normal, que es la respuesta de la superficie hacia el cuerpo, y si está generando una curva, por ejemplo, está girando en este sentido, imaginaos que este cuerpo está girando hacia acá y necesita tener una aceleración en ese sentido. Entonces, esa aceleración que viene aquí, será la aceleración normal, va a tener que venir de alguna fuerza. Típicamente viene de la fuerza de rozamiento. Entonces eso a mí me indica que voy a tener una fuerza de rozamiento en ese sentido, que va a ser la que genere esa aceleración hacia adentro, ¿vale? Entonces tiene que haber siempre una fuerza en este eje que genera esa aceleración normal, ¿vale? El centrípeta. Aquí decimos que, bueno, tenemos las fuerzas de siempre, peso normal, rozamiento y centrípeta, que centrípeta viene a ser, pues, masa por aceleración normal, ¿vale? Aquí el razonamiento es el mismo de siempre, la ley de Newton, ¿vale? En el caso del eje X va a ser que sumatorio de la fuerza es la masa por la aceleración. En este caso, en el eje X solamente contemplo la fuerza de rozamiento. Por tanto, efectivamente, la fuerza de rozamiento va a ser igual a la masa por la aceleración, que luego esto lo puedo seguir desarrollando, porque yo sé que la fuerza de rozamiento es mu por la normal, por ejemplo, y que esto es lo mismo que esto, porque esto es igual que la aceleración centrípeta, ¿vale? Esa igualdad hay que tenerla siempre presente. Más cosas. Eso en el eje X. Y en el eje Y, pues como no va a haber movimiento, porque el coche no va a salir volando, ¿vale? Se cumple, aquí lo llamamos la primera ley de Newton, que era la ley de la inercia, que es un caso particular de la segunda ley cuando la aceleración es cero, ¿vale? Porque decimos que como el cuerpo no está sometido a ninguna fuerza neta, pues el movimiento no va a variar, ¿vale? Total, que la normal menos el peso es igual a cero, y yo de aquí concluyo que la normal es igual al peso, ¿vale? A partir de aquí, bueno, pues en un ejercicio hipotético podría calcular distintas magnitudes. Y ahora viene este caso que es un poquito más feo, que es la curva con un móvil, un cuerpo que genera una curva cuando hay peralte, ¿vale? Insisto, esto es como si yo tengo aquí en un plano inclinado, bueno, vaya plano inclinado, algo así, ¿vale? Y tengo aquí un cuerpo como hemos hecho hasta ahora. Lo único que yo tengo que entender que este cuerpo siempre va a tener hacia adentro, hacia el centro de la curva, una aceleración normal, basándome de nuevo en este esquema de aquí.
que es el que a mí me marca la pauta, que hacia dentro de esa curva yo voy a tener siempre la aceleración normal, que es la que genera ese movimiento circular, ¿vale? La que genera esa curva. Y lo único que aquí vamos a hacer algo distinto a lo que solíamos hacer en el plano inclinado, porque en el plano inclinado, si os acordáis, típicamente cogíamos que esto era el eje X y que esto era el eje Y, porque nos resultaba más conveniente. Ahora no va a ser así y vamos a coger nuestro sistema de referencia, digamos, de siempre. El eje Y hacia arriba y el eje X en el sentido horizontal, ¿vale? Entonces, si planteamos las fuerzas que actúan aquí, que las podemos ver en este dibujo, pero a mí no me gusta porque se ve un poco mal, vamos a tener el peso hacia abajo como siempre, la normal, que hay que recordar que siempre es, la normal es siempre perpendicular a la superficie, ¿vale? Es decir, si la superficie es este plano inclinado, pues la normal va en esta dirección. Y luego el rozamiento, que el rozamiento, si somos finos, es una fuerza de contacto, es decir, es una fuerza que vendría en este sentido, ¿vale? Que es lo que impide que el coche derrape, digamos, hacia allá. El rozamiento iría aquí, en la superficie, ¿vale? Pero bueno, para no complicarlo mucho, asumimos que parte del centro del cuerpo, para no liarnos más. Pero sí que es importante entender que va a ir paralelo a la superficie, ¿vale? No va a ir como la normal o no va a ir hacia la derecha, ¿vale? Esto es error, ¿vale? Siempre va, la normal siempre es perpendicular a la superficie, siempre, y el rozamiento siempre va paralelo a la superficie, ¿vale? Entonces estas son las fuerzas que tenemos y ahora pues como nuestro sistema de referencia es este de la derecha, pues hay que descomponerlas. Entonces ahora la normal va a tener una componente NI y una componente NX, y ahora el rozamiento va a tener una componente rozamiento X, que aquí es esta, y una componente rozamiento Y, que va a ser esta, ¿vale? Entonces este es el esquemita que a mí me queda. Cosas importantes, ¿vale? Este ángulo, por trigonometría se puede ver rápido que es este mismo ángulo y también es este mismo ángulo, ¿vale? Porque hago un análisis rápido. Esto es un triángulo rectángulo, ¿vale? ¿Por qué? Porque estas dos tienen que ser perpendiculares. Exactamente lo mismo ocurre con estas dos, ¿vale? Por tanto, este ángulo y este tienen que sumar 90, pero es que este y este también, por tanto, este ángulo y este ángulo tienen que ser el mismo, ¿vale? Y luego, en su día ya vimos que este ángulo y este también tienen que ser de 90, y entonces, como ya estudiamos que este triángulo tiene este ángulo alfa, por semejanza de triángulos, este ángulo también es alfa, ¿vale? Eso es trigonometría, eso son mates, lo podemos ver detenidamente en clase si queréis, pero bueno, esos dos ángulos siempre van a ser el mismo, ¿vale? Entonces, con este análisis de fuerza, pues ¿qué tengo que hacer? Tengo que plantear la segunda ley de Newton a los dos ejes. Eje X, sumatorio de la fuerza igual a masa por aceleración. Y hay que entender lo que decía, que esta aceleración siempre es hacia el centro de la circunferencia. Entonces, como la circunferencia que yo estoy haciendo es así, ¿vale? Y no tiene en cuenta el peralte, siempre es hacia el centro. Entonces la aceleración normal está en el eje X. Por eso yo cojo este sistema de referencia, ¿vale? Para poder tomar, digamos, la dirección de la aceleración. Entonces, en este esquema que tengo yo en el eje X, pues tengo la normal y tengo el rozamiento en el eje X. Pues entonces yo al final la conclusión a la que voy a llegar va a ser que la fuerza de rozamiento en el eje X más la normal en el eje X va a ser la masa por la aceleración normal. Y aquí tengo ya una ecuación. Por otro lado, en el eje Y voy a poder ver que no hay movimiento igual que antes, entonces todas las fuerzas pues se igualan a cero. La normal en el eje Y menos el rozamiento en el eje Y menos el peso, ¿vale? Ese es el análisis del caso más general. Luego a partir de ahí, como siempre, en un problema me pueden dar datos para tener el peso, para tener el ángulo, para tener el valor de V, porque ojo, acordaos siempre, la aceleración normal o centrípeta es igual a V cuadrado partido por R. Y además, acordaos, lo pongo aquí desarrollado, V es omega por R,
donde omega esto era la velocidad angular, si os acordáis, en un movimiento circular. Entonces yo puedo decir que la aceleración normal es v cuadrado partido de r, o decir que como v es omega por r, yo puedo poner esto así, ¿no? Y esto me quedaba esto. No sé si os acordáis que estas dos expresiones eran la misma, ¿vale? Bueno, pues por ahí voy a poder tirar. Esta es este es el último punto, el último caso reseñable que tenemos que estudiar en este tema sobre la dinámica del movimiento circular. Ya estudiamos el péndulo cónico, ¿vale? Ya estudiamos los cuerpos enlazados que daban vueltas, ¿vale? Y hemos estudiado la gravitación. Y ahora los cuerpos que pasan sobre curvas, que normalmente son coches, el último punto que hay que dar. Hasta aquí, digamos, la explicación más general. Voy a hacer algunos ejercicios de ejemplo para que nos quede claro.